Hola a todos y gracias por acompañarnos en La Vuelta Completa, este nuevo ciclo que les estamos presentando y que es en definitiva un viaje por todo el territorio de la provincia de Santa Fe en busca de sus historias y de su cultura. La Vuelta Completa es el resultado de una iniciativa que tuvo hace 14 años lo que era por entonces la Secretaría de Cultura de la provincia de Santa Fe, con la idea de mostrar cómo se iban dando los cambios y las transformaciones en la sociedad santafesina, pero a través de sus producciones tanto culturales como artísticas e intelectuales. Este programa se realizó entre 2006 y 2007 y durante esos 12 meses todo un equipo de periodistas, productores, realizadores audiovisuales e historiadores recorrieron la provincia, buscaron los testimonios, las historias, los documentaron y el resultado son 50 capítulos que hoy el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe decidió volver a poner al aire por la pantalla de 5RTV. Y es que, en definitiva, La Vuelta Completa es un encuentro con nuestras voces, con nuestros paisajes, con nuestra memoria y también con nuestro presente. Todo lo que compone la identidad cultural de los santafesinos. Ahora sí, entonces disfrutamos de La Vuelta Completa. La decisión estaba tomada. La ciudad de Santa Fe se trasladaría hacia el sur y se respetaría el trazado original. La mudanza del enclave español fundado por Juan de Garay en la región de Cayastá en 1573 se realizó entre 1650 y 1660. El cabildo, las iglesias y las casas de los vecinos volvieron a levantarse desde sus cimientos. Atrás quedaban las ruinas y también el control de un enclave estratégico para el comercio y el control del territorio en disputa con los indígenas. Los jesuitas formaron parte de ese proceso. Adrián, estamos en una de las manzanas que fueron de las primeras que se poblaron cuando se mudó Santa Fe. Sí, estamos en este momento en la manzana de los jesuitas, en torno a la plaza que se reprodujo tal cual de acuerdo al patrón de la ciudad antigua, de la ciudad que ustedes han visto en lo que ahora es Cayastá. En torno a esa plaza, la manzana del este, la manzana del frente este de la plaza, es la que correspondió al convento, colegio y iglesia de los jesuitas. Esto era la huerta, que era todo un terreno muy grande anexo al convento y al colegio, que dentro de esta manzana tal vez el elemento que mayor trascendencia tiene para la historia de la ciudad sea el colegio, porque realmente fue un colegio muy reconocido, tanto en el periodo anterior de los padres como mucho más cuando ellos retornan luego de la expulsión a mediados del siglo XIX y refundan el colegio y pasa a ser un centro educativo de trascendencia regional y casi hasta nacional. Pero interesa también
La historia que se produce cuando los padres son expulsados por Carlos III en 1767, cuando se produce la expulsión de todos los territorios españoles de América, y la Junta de Temporalidades, que se hace cargo de esos bienes, le otorga este colegio a la Orden de los Mercedarios. Incluso folletos turísticos, guías de monumentos históricos, aparece esta iglesia de la Compañía que está que tenemos aquí al lado como iglesia de la Merced. Pero es por ese periodo, entre 1767 y 1850 aproximadamente, en que los padres jesuitas no la ocupan. ¿Y el nombre que tiene hoy la iglesia cuál es? Hoy es Iglesia Nuestra Señora de los Milagros. Pero aún así la gente le sigue llamando. Aún así todavía el nombre de la Merced persiste. Además de la catedral había otras iglesias también cerca de la plaza. Cerca de la plaza y iglesias de tipo conventual, hubo dos muy importantes que afortunadamente existen todavía, que son la de San Francisco, una cuadra al sur de la plaza, en una manzana asignada completamente al convento, y una cuadra hacia el oeste de la plaza es el convento de Santo Domingo. La nueva ciudad obviamente se instala en 1660 y se construye todo tal cual había sido construido en la ciudad vieja, o sea, ahí no se produce ningún cambio. Incluso las primeras construcciones en la ciudad nueva son relativamente precarias, muy modestas, al igual que lo eran en la ciudad vieja. Dentro de esa modestia, de esa precariedad de la que hablamos, había muchos edificios con cubiertas de paja. Luego se empezaron a construir más casas de tejas, algunas casas de 2 plantas. Y, por ejemplo, un edificio importante como el Cabildo, sabemos que a fines del siglo XVIII estaba amenazando ruina y se reconstruye recién en el siglo XIX. O sea, un edificio que para nosotros es la característica de la arquitectura colonial, y sin embargo nosotros sabemos que aquí, el nuestro de Santa Fe, en realidad esa forma de edificio sólido, importante, que tuvo en su momento, se dio recién entre 1810 y 1830. O sea, ese es el momento en que ese cabildo definitivo que conocimos a través de las fotos se reconstruye. Pero el cabildo primitivo era un edificio muy modesto. Estamos en uno de los 2 patios de la Casa de Gobierno, sí, que tiene una larga historia. Sí, ustedes ya saben, creo, y si no se lo contamos a la gente, que este sitio donde está emplazada la Casa de Gobierno de Santa Fe, antiguamente estuvo ocupado por el Cabildo, que con el traslado de la ciudad desde el antiguo emplazamiento de Santa Fe la Vieja, se instaló siguiendo los mismos cánones de ordenación que se había tenido en el sitio fundacional. En 1906 se decidió, por el mal estado del edificio del Cabildo, la construcción de una nueva Casa de Gobierno. Las obras empezaron recién en 1911 y la nueva sede se inauguró en 1925. El nuevo edificio, marcado por la impronta europea que le dieron los inmigrantes que trabajaron en él, responde a la idea de modernidad estética que estaba en sintonía con el modelo político y económico de la época, signado por la idea de progreso. Una modernidad que dejó definitivamente en el pasado el estilo colonial de la ciudad. Una especie de ruptura entre lo que eran los pasados coloniales y esta idea de progreso, de modernidad, la movilidad que ustedes pueden ver en el barrio del Puerto, donde se concentra la estación de trenes de la Francesa, como era conocida entonces, el puerto recién inaugurado, las fondas, los hoteles, donde llegaba todo el afluente y donde se producía el acto comercial. Esta quedó como un poco más la zona patricia, digamos, para entonces, donde estaban las funciones administrativas, políticas,
Y Pero todavía... sin embargo, el edificio que representa el poder político se hace con una impronta más modernista. Obvio, ¿Y eso porque... generó algún tipo de rispideces o de discusiones sobre qué estilo tenía que tener la Casa de Gobierno? No, porque si bien había todo un pasado colonial de familias con alto arraigo de tradición aquí en la zona, estaban todas imbuidas de la misma característica, el mirar hacia afuera. El modelo que se nos proponía era inevitablemente Europa. Entonces, y eran justamente ese tipo de familias o ese tipo de clase dirigente quienes son los que miraban hacia afuera. Por más que ellos no renegaran de su tradición como familias patricias, ¿no es cierto? Estaban dispuestos a avanzar hacia ese modelo. Es que era el modelo, si no seguías ese modelo, como dicen los chicos, estabas out. Es decir, no pertenecías a la élite. Entonces, un poco era el pertenecer. Muchas de esas familias que tuvieron casas coloniales construyeron sus nuevas casas con los nuevos estilos. ¿Y hay un momento en que se empieza a recuperar el pasado colonial en la construcción de las viviendas? Un papel fundamental, hubo todo un movimiento colonial en nuestro país. Uno de los adalides fue un arquitecto rosarino que fue Ángel Guido, ¿no es cierto? Ángel Guido, Martín Noel, gente que trató de recuperar ese pasado colonial que nos daba mayor identidad de pronto que los modelos franceses, porque de alguna manera se rescató también todo lo que era el pasado indígena, que no directamente en la época que estamos hablando de la construcción de este edificio y unas décadas antes, directamente el indio no existía, al contrario, había que exterminarlo. Entonces, porque impedía el crecimiento económico, la ocupación de la tierra. Entonces, hay un reverdecimiento esa búsqueda de la identidad que la da el pasado colonial, inclusive el pasado indígena, una búsqueda de una identidad propia que no sea la del calco de Europa. De todos modos, bueno, obviamente predominó este modelo europeo. Predominó y sigue predominando, porque en nuestros días también seguimos mirando hacia afuera. Yo creo que a nivel arquitectura hay contadas y honrosas excepciones que se rescata la búsqueda de una identidad propia. Lamentablemente todavía seguimos recibiendo los coletazos de lo que se viene de otro lado. Los nombres de las calles se modificaron todos en 1853. Cuando se hace la Convención Constituyente, se traza un plano, que es un plano que se traza precisamente en homenaje a la Convención Constituyente y que es la primera nomenclatura moderna de calles que tiene la ciudad. Hasta ese momento, los nombres de las calles seguían la tradición colonial, que era nombrar determinada calle con la identificación de algún elemento importante. A veces era un vecino, a veces era la presencia de una orden religiosa, y nosotros aquí, por ejemplo, esta era la calle del Comercio, la calle que pasa frente al colegio era la calle del Comercio, en tanto que aquí en la esquina hacia el sur teníamos la bajada de los Andinos, porque era una calle que tenía mucha pendiente hacia el río y que allí vivía la familia Díez de Andino, que era una familia reconocida. La casa es un testimonio de arquitectura civil de la colonia y como tal es una joya en sí misma. Digamos que es la principal pieza del museo y de algún modo la invitación para luego recorrer a través de cada sala momentos, personajes, acontecimientos. Ahora vos decís que la casa es en sí misma una joya de ese pasado colonial, es una muestra de esa arquitectura colonial también. Exacto. La casa, de la cual se conservan de su estructura original solo 8 cuartos, fue construida su primer tronco en 1690. Luego la compra un alférez de la corona, Juan de los Ríos Gutiérrez, quien le agrega otros cuartos, y en 1742, por subasta pública, la adquiere don Bartolomé Díez de Andino. Él y sus descendientes, la familia Díez de Andino, habita la casa
hasta avanzado el siglo XX. El haber podido salvar esta casa y destinarla a museo permite que en sus detalles constructivos se aprecien los materiales de la época y las técnicas. Los materiales eran barro apisonado, ladrillo de adobe sin cocer, maderas, sobre todo barro, madera y tejas, los tres elementos de la construcción en la zona litoral en época de la colonia. Lo que tiene de singular un museo de historia es justamente lo diverso. Hay pintura, hay imaginería, hay platería, hay objetos de uso doméstico, como por ejemplo un carnet de baile, que era donde se anotaban las niñas para ser requeridas por los caballeros para la danza. Y luego finaliza con una sala de arte religioso, donde hay material muy valioso. Mucho de este material procede de las misiones jesuíticas. Las casas en general no tenían los patios expuestos al público como se ve ahora, o sea que esto tenía cuartos de alquiler adelante o tiendas, todo ese sector que ahora está demolido, que estaba sobre lo que ahora sería la vereda, y los 8 cuartos que vemos eran 8 cuartos de uso de la familia. La cocina y por supuesto baño y todo eso estaba en el exterior, atrás de la huerta, en la zona de los patios. Y numerosa cantidad de esclavos que tenían, porque sin duda era una familia de riqueza, de poder económico, como te explicaba hace un rato, habían construido su fortuna con el comercio de la yerba mate, luego con la hacienda y luego con las alianzas matrimoniales. Por eso tenían una numerosa cantidad de esclavos y servidumbre. No estaba dentro de estas salas, sino que tenía otro tipo de habitación o de lugar donde estar y que no formaba parte de estos lugares construidos de esta manera. Sí, en su quehacer cotidiano deambulaban por estos sitios. En el Archivo Histórico Provincial hay documentos que son las crónicas que hacía Díez de Andino. La particularidad de don Manuel Ignacio Díez de Andino, que recorrió estos lugares por donde hoy estamos y estas galerías, es que después de haber sido funcionario del Cabildo y además de dedicarse a sus actividades económicas, ya en sus años mayores, se dedicó a una actividad de cronista y sentado en las galerías contaba lo que acontecía en la ciudad. Entonces de pronto un día relataba que pasaban las lavanderas hacia el río, que quedaba muy cerca, a la zona del Campito, y en el mismo relato ponía hoy invadió Díaz Vélez y contaba acerca del saqueo que habían hecho las fuerzas porteñas y con el mismo nivel de importancia relataba un malón. Entonces esa crónica aparentemente caótica tiene una enorme riqueza para poder documentar la historia de lo cotidiano y lo político que acontecía en Santa Fe entre 1815 y 1822. Ese personaje, don Manuel Ignacio, también transitó esta casa. Entonces está muy bueno poder combinar con estos documentos. ¿Él llegó a editar eso como libro? El diario lo editó en el siglo XX la Junta de Historia y Numismática de Rosario. En el museo hay algunos escritos con la firma del brigadier López y, por ejemplo, un documento curioso es la carta poder, por la cual él designa a una persona que lo representa en su boda. Porque este hombre, cuando no estaba en algunas de las confrontaciones con los ejércitos de Buenos Aires, estaba en confrontaciones con los indios, con los que no siempre tuvo buena relación. Entonces, en el momento de casarse, con doña Josefa Rodríguez del Fresno, tuvo un representante. Y por eso lo que vemos es el documento de la Carta Poder. Y también, entre los documentos dolorosos de la historia, está la ratificación de la orden de fusilamiento y donde debería ser enterrada Camila O'Gorman. Lo que uno percibe por trabajar en la ciudad, por vivir en la ciudad, es eso, que no hay una presencia fuerte de la ciudad colonial. Yo creo que tiene que ver con toda una tradición de tratar de negarla a la ciudad colonial, ¿no? Sí. Porque aquí, o sea, indudablemente la operación que hace digamos, el siglo XIX, fines del siglo XIX, con la generación del 80, ha sido precisamente negar esa identidad de ciudad colonial y apostar a una identidad de ciudad moderna. Entonces aquí los mitos nuestros son el puerto, que el día que se reactive vamos a ser una ciudad rica y próspera, ese tipo de cosas que tienen más que ver con el proceso que se inicia con la colonización agrícola, con la productividad del territorio,
el proceso de la inmigración de estos recién llegados que le transformaron la cara y le transformaron los usos y costumbres a la sociedad tradicional. La historia de Santa Fe de la Veracruz sigue hacia el norte, la dirección en la que creció la ciudad que recibió a miles de inmigrantes que llegaron a fines del siglo XIX, inmigrantes que se instalaron en el barrio norte y cambiaron para siempre la fisonomía de la vieja aldea colonial. Tokio, uno de los lugares característicos de este barrio, que fue un barrio de inmigrantes en Santa Fe. Exactamente, es un barrio que nace, al lado del movimiento que podía dar el puerto y el ferrocarril después cuando se instala, porque Santa Fe prácticamente nació como una ciudad-puerto y como tal vivió siempre pendiente del movimiento de buques y tráfico. Digamos que arranca todo el crecimiento a partir de la sanción de la Constitución. 1853 da la pauta legal para que vengan capitales, para que vengan inmigrantes, y bueno, eso es lo que va a ir dando movimiento. Nacen las colonias agrícolas. Para la ciudad colonial sí. Se instala en la parte de lo que es hoy la parte... Lo que es hoy el casco histórico, la parte vieja, que es donde estaba la administración de gobierno, los conventos, las familias tradicionales santafesinas, y un poco eso dio lugar a una disputa allá por 1856 entre los vecinos del sur y los vecinos del norte. O sea, estaban los vecinos del sur veían que acá había progreso y se lo plantean al gobernador, que en ese entonces era José María Cullen, 1856, y lo plantean con petitorio firmado por los notables y demás, que por qué el crecimiento se daba acá, se construía, estaba el comercio, florecía la ciudad. Porque la ciudad crecía hacia el norte. Crecía hacia el norte. Y entonces dicen, si el tema es el puerto, traslademos el puerto allá. Algunas de las tantas bajadas que habían actuado como pequeños embarcaderos en la época colonial. Pero esos pedidos no prosperaron. Esos pedidos, dice, porque es una nota muy linda que tiene el historiador José Carmelo Busaniche, dice quizás Cullen lo dejó que el tiempo solucionara, y efectivamente fue así. Las familias del sur comenzaron porque también acá estaba todo lo que se necesitaba para vivir, comenzaron a visitar acá y a ensamblarse a lo mejor en casamientos, en relaciones familiares, y bueno, así se fueron, mezclando los del sur con los del norte. En las casas particulares de familia, la que está en la esquina, enfrente de la plaza, que la construyó la familia Filigrana o Filagrana, depende de algunos investigadores el nombre del constructor, y que fue en la planta baja una zapatería emblemática, la zapatería La Tirolesa. Pero en los altos, que ustedes después van a ver, tiene una muy buena puesta en valor, se conservan todos los ornamentos, muy de Art Nouveau, y después había muchas fondas, muchos bares. La particularidad de este bar es que justamente es una muestra de que esos inmigrantes japoneses que vinieron quizás se contagiaban o veían que aquí se había formado una tradición y los japoneses ponían bares. Sí, sí, es como una tradición japonesa. Anita, su papá vino de Japón cuando era muy joven. Sí, él vino a los 16 años, vino con sus hermanos, vinieron por Brasil, en barco, que antes tardaba 60 días en barco. Después entraron por Brasil, por la Argentina, y se quedaron en Santa Fe. ¿Alguna vez su papá le contó por qué eligió Santa Fe? Porque era un clima parecido a Brasil, no sé, así, antes de ir al sur, porque le habían dicho que en el sur hacía mucho frío.
cuando llegó su papá acá, encontró que allá había una comunidad japonesa. Ah, sí. Había. Sí. Acá, en este bar, ya había un dueño anterior. No era Bar Tokio, sino Osaka, Bar Osaka. Que Osaka también significa, es un lugar de Japón. Mis tíos compraron otro café. Este era el Bar Tokio Norte, porque antes se llamaba Tokio Norte. Después estaba otro allá en el centro que decía Tokio Central y otro en el sur, Tokio Sur. ¿Sabe por qué elegían como comercio poner un bar? Sabe porque ellos no sabían hablar en castellano, español. Entonces para atender así a la gente no necesitaba hablar mucho. Por eso los japoneses antes eran café o tintorería. Porque los tintoreros también no necesitan hablar mucho, conversar. No como el vendedor que tiene que vender. ¿Será por eso que eligieron café? Porque antes había mucho café acá. Había como 10 cafés de japoneses. Pero Tokio persiste, debe de traerle muchos recuerdos también. Sí, porque lo han nombrado patrimonio cultural acá. Sí, creo que está desde 1900. Se hizo en 1908. Acá está desde 1916. En sus edificios, en sus calles, en sus iglesias, Santa Fe de la Veracruz conserva los rastros de una historia que empezó a mediados del 1600. Desde entonces, el tiempo y los hombres imprimen su paso sobre sus muros.